de la prédica para hoy, llamados. Los llamados que Dios hace a las personas. Y mire, vamos a verlo inclusive de una vez completo, porque como ustedes han visto, este año cambiamos y no vemos en orden leyendo todo, sino vemos el mensaje. Y fíjense, ¿qué vamos notando? Versículo 35 del capítulo 1 de Juan en Reina Valera contemporánea estamos usando como apoyo bíblico. Dice, al día siguiente, entonces ya van 3 días. En el primer día, ¿qué pasó? Que los del Sanedrín mandaron unos ayudantes, es decir, la tribu de los levitas, a que le averiguaran a Juan el Bautista si él era el Mesías, si él era el Cristo, si él era Elías o si era el profeta que anunciaba Moisés allá en el Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista le dijo, no, yo no soy el Cristo ni nada, yo simplemente soy la voz. Y ahí aprendimos que nosotros somos la voz de Dios que nos dejó aquí en la tierra para que seamos su voz. Y después vimos que al día siguiente de que pasó eso, Juan el Bautista estaba haciendo eso, bautizando. Y llegó Jesús y le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita. Y aprendimos que Jesús es el que quita el pecado, mientras que en el Antiguo Testamento el Cordero simplemente cubría, no quitaba, cubría el pecado por un año, pero Jesús lo quita. Y aquí entramos al tercer día, ahí dice, al día siguiente, versículo 35, al día siguiente. De todo esto. Por eso es que Juan es como narrativo. Está contando la historia de una manera cronológica. Al día siguiente, pues entra que dice, ¿quién? Juan. ¿Cuál Juan? El Bautista. Estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. ¿Quién? Juan el Bautista. Y al ver Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Vuelve y repite Juan al otro día, ya con discípulos, porque antes estaba el día anterior, era con gente bautizando, ahora ya tenía 2 discípulos, y le dice, mire, este es el Cordero de Dios. Entonces, mire lo que dice la gente de Jesús. Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, ¿cierto? Pero si usted se salta al versículo 41, dice, está hablando de Andrés. ¿De quién? Vean, el versículo 40 dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Que era uno de los 2 que habían oído a Juan el Bautista. Esos 2 que acabo de hablamos aquí, de que hablamos en el versículo 36. De esos 2 andaban con quién? Con Juan el Bautista, mire. Habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Dijo, ¿quién? Andrés, halló primero a Simón, su hermano, es decir, a Pedro. Y mire lo que dice. Hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces, Juan el Bautista llamaba a Jesús, ¿qué? Cordero de Dios. Los discípulos, en este caso Andrés, llega y dice, hemos hallado al Mesías. Entonces él a Jesús, ¿cómo lo llama? El Mesías. Juan el Bautista lo llama el Cordero de Dios. Si usted se va al lado derecho en el versículo 45, habla de otro, de Felipe, y dice que Felipe, mire, dice el 44, Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Todos estos eran pescadores de esa ciudad, de estos 2 hermanos, Andrés y Pedro. Y allá halló a Natanael. Entonces Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas. O sea, hemos hallado del que habla el cumplimiento del Antiguo Testamento. Lo hemos hallado. Se cumplió el Antiguo Testamento. Sí, lo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, de los que habla todo el Antiguo Testamento lo hemos hallado. Así lo llamaron ellos al Hijo de Dios. Y mire, ese Natanael, cuando se encontró con Jesús, Natanael le dijo a Jesús, en el 49, este que acabamos de decir, ese que le dijo Felipe a Natanael, Natanael entonces le dijo a Jesús, Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios.
Tú eres el rey de Israel. Entonces, hemos visto que los discípulos, porque Juan el Bautista también fue discípulo, lo llaman, vamos de para atrás, el rey de Israel. Eres el hijo de Dios. Eres el cumplimiento de la ley y los profetas. Eres el Mesías. Eres el Cristo. Eres el Cordero de Dios. Y ahí tiene usted toda la explicación. Entonces, que hemos estado viendo y que vamos a ampliar en este estudio. Entonces, ya hemos visto a él cómo es el Cordero de Dios. Quita el pecado. Entonces, vamos ahondando. El Mesías, cómo es el Mesías, cómo es el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Y mire que esta gente se lo dijo desde el comienzo. Eres el Hijo. Natal se lo dijo desde el comienzo. Porque a veces piensa uno que fue Pedro allá en Mateo 16. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y él le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y uno piensa que allá es la primera vez que le dicen, no, desde que lo conocieron. Mire, Natal le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Entonces, ¿qué hay aquí? Revelación. Dios se revela a los que llaman. Porque aquí está en el llamado de los 12 apóstoles, ¿cierto? O parte de los 12. Por lo menos nos hemos visto así. Y dice uno, bueno, igual que Juan el Bautista. Pero nosotros somos ¿qué? La voz, todos ellos y nosotros. Andrés, Felipe, Pedro, Natanael, Juan el Bautista, Felipe, todos ellos son ¿qué? La voz. ¿Tú y yo qué somos? La voz. ¿Y llamados para qué? Para anunciar. ¿Para anunciar qué? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿A qué vino el Rey de Israel? Porque está escrito todo el Antiguo Testamento habla de porque él es el cumplimiento de la ley y los profetas, porque él es el Mesías, el Cristo, porque él es el Cordero de Dios que dio su sangre para pagar por tus pecados y por los míos y darme vida, darme libertad de la opresión del diablo a través de los pecados. Y a eso nos llama, hemos sido llamados. Estos y tú y yo. Y uno ya lo tiene claro todo el panorama. Ya no necesita leer todo esto en orden, sino entender el profundo significado que tiene. Porque Jesús existe desde la eternidad. Aquí lo dijo el mismo Juan. Él existía antes que yo, aunque nació después que yo, pero ha existido antes que yo, claro. Mientras que Juan el Bautista y todos estos, y tú y yo vivimos es por un tiempo en esta tierra. Jesús no existe desde la eternidad. Jesús es la palabra. Nosotros somos la voz de la palabra, que es distinto. Él es la palabra, Él es la Biblia. Nosotros somos la voz que anuncia la Biblia, es decir, que anuncia a Jesús, que anuncia la palabra. Entonces no hay que confundir eso. Nosotros solamente eso, anunciamos. Nosotros, él es el dueño de todo, él tiene el poder. Nosotros simplemente lo que hacemos es que ejercer eso que Él nos dio a través del Espíritu Santo, pero en su nombre, no en mi nombre, en el nombre de Él, porque en su nombre la gloria es para Él, la honra es para Él, porque Él es el Rey, porque Él es el Hijo de Dios, enviado desde dónde? Desde el cielo, mientras que nosotros nacimos fue aquí en la tierra. Y todo esto es bueno tenerlo en claro, porque nunca se nos puede ir la perspectiva, porque a veces la fama, el éxito como que nos eleva y se nos van las luces. Y a mucha gente, eh, apóstoles, evangelistas, pastores, profetas, se les van las nubes. Y la idea es que no se nos vayan las nubes, no se nos vaya la fama y no se nos olvide esta esencia. Él es el eterno, Él es el divino, Él es el celestial. Yo simplemente soy un humano que estoy llamado para anunciar, para hacer su voz aquí en la tierra, nada más. Con lo cual es el rey. Él es el que coloca la voluntad y se cumple a través de su palabra. No soy yo el que impongo mi voluntad. Él es el amor y me enseña del amor y yo camino en amor porque Él es amor. Porque Él no vino a condenar, Él vino fue a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? El amor. Y Él entregó todo por amor.
Él es mi ejemplo a seguir. Él es la palabra, Él es la misma vida. Entonces, cuando yo tengo todo esto claro, dice, uy, Señor, ahí está, mire, en este pedazo está todo eso. Por eso es que cuando uno escudriña de esta manera, ya no lo hace versículo por versículo, todo seguidito. No, esa es la primera vez que fuimos como al jardín. Aquí ya estamos en bachillerato. Ya empezamos a ahondar más. Y algún día, si Dios nos lo permite, si no ha pasado el rato, veremos esto mismo ya como a nivel más universitario, más profundo. Pero aquí ya aprendemos mucho. Entonces uno, al igual que todos estos discípulos, porque él dijo en Mateo 28, dijo, id y haced discípulos por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Eso es lo que hacemos todos nosotros. Tú y yo debemos hacer, ir por todo el mundo haciendo discípulos, enseñándoles lo que Él nos ha enseñado. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. A ustedes que también son discípulos, enseñándoles lo que Él nos ha enseñado, porque Él es la palabra, Él es la Biblia misma. Y nosotros somos solo voces que anunciamos, nada más. No se nos vayan las luces. Y uno dice, Señor, gracias, porque somos tus hijos adquiridos por precio de sangre, mientras que Jesús es tu hijo. El hijo natural de Dios es Jesús. Nosotros somos hijos adquiridos, adoptados por precio de sangre, pero también coherederos, o sea que tenemos la misma herencia de Jesús y podemos hacer lo que Él hizo, porque Él nos autorizó para hacerlo. A eso le llama el poder, que Él nos dio en autoridad, pero a su nombre. La gloria es para Él, a Él le pertenece la gloria, no a mí, porque es en su nombre, no en mi nombre, en el de Él. Dice uno, Señor, claro, gracias te damos. Qué poderoso. Gracias, Señor. Qué bonito. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.